¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Está todo clarísimo? ¡Qué bueno! ¿Está todo claro? ¿Seguimos nomás? Bueno, cuando llegue el práctico vamos a ver. Repaso rápido de lo que habíamos estado viendo igual. Habíamos estado viendo cómo se construye básicamente un procesador. Habíamos dicho que el procesador tiene un camino de datos y un control, que el control no íbamos a profundizar, pero que es una máquina de estados finitos, que es la que manipula todas estas señales y que es la que mueve los datos a través del camino de datos, o sea, es el que configura cada uno de los posibles circuitos para hacer cada una de las operaciones o transacciones que queremos hacer. Y el camino de datos es el que provee justamente las conexiones para manipular esos datos. Habíamos empezado conectando un conjunto de registros, ¿sí? Una primera conexión había sido todos los registros contra todos los registros y contra una ALU. Eso nos permitía operar muy rápidamente, pero tenía un problema. No era escalable, ¿sí? No era escalable. Es decir, cuando queríamos hacerlo crecer, se complicaba mucho el proceso de agregar, por ejemplo, un registro. Entonces, habíamos recurrido a los buffer tri-state, que habíamos estudiado pero no sabíamos para qué servían, y ahora les encontramos una utilidad. Esos buffer tri-state van a permitir que los elementos se conecten o se desconecten del bus a voluntad, y de esa forma entonces voy a poder conectar dos elementos que tengan salidas al mismo tiempo sin producir un cortocircuito. Y usando esa capacidad tri-state voy a conectar uno o el otro para hacer la transacción en el momento en el que me interese. Y había pasado entonces a tener un bus, vamos a volver para atrás. Habíamos pasado a tener un esquema en el que todos los registros se conectaban a un bus y la ALU también se conectaba al bus. Como la ALU manipula 3 operandos y un bus puede transportar solo uno, necesitábamos 2 elementos de memoria para manipular, para que la ALU pueda trabajar con 3 valores simultáneamente y el bus solo puede aportar uno. Podría ser que utilicemos los 2 operandos con memoria, podría ser que utilicemos un operando y memoricemos la salida para transportarla después. ¿Sí? Cualquiera de las dos configuraciones va a dar más o menos lo mismo. El problema de esto es que tenía varios registros y de todos esos registros nunca estaba activo más de uno al mismo tiempo, entonces tengo un montón de señales de control que están inactivas. Y entonces lo que iba a hacer era apilar esos registros y convertirlos en un banco de registros, ¿sí? Los registros en sí siguen siendo un registro más un buffer tri-state. Las señales siguen teniendo 2 señales de load y de write, pero ahora voy a usar un decoder y un par de compuertas para, con el decoder, elegir con muchas menos líneas cuál de las del banco es la que activo, ¿sí? Este banco entonces solo va a poder, así como está dibujado, leer o escribir un registro por vez. Y habíamos planteado esta solución, hasta acá habíamos quedado, en donde teníamos 2 bases, pero el banco solo podía leer un registro y mandarlo a un bus y escribir desde el otro bus. Tenía ahora 2 selectores y las mismas 2 líneas de control. Este selector con este decide en dónde se escribe, este selector con este decide en dónde se lee o de dónde se lee. Pregunta, ¿se puede leer y escribir el mismo registro en el mismo T? No. El banco lee o escribe un registro, ¿no? Yo podría hacer R2 igual a R2 más L1. Es decir, podría sacar el valor de R2 por acá y actualizarlo en el mismo ciclo T. Tengo tímidos sí y no, pero tímidos. En el mismo ciclo. En el mismo ciclo. No.
¿Por qué no? Primero debemos leer el reloj, el mismo ciclo, lo sumaría en el otro ciclo, digamos, escribirlo. Hay un detalle que yo no recordé, pero que es importante. ¿Qué tipo de registro estábamos usando? ¿Cómo funcionan los registros tipo D? En el ciclo del reloj, en el franco de alto bajo, a la salida va a poner la señal que tenga de entrada. Entonces, en la entrada hay un 1 y si un franco de reloj a la salida Perfecto. hay un 1. En el flanco del reloj, puede ser ascendente o descendente, eso depende de la construcción, pero en el flanco del reloj, el registro memoriza los datos que están a la entrada y eso es lo que conserva. Entonces, ¿cuál es el problema de que R2 saque su valor, pase por la ALU, se sume y esté a la entrada para que cuando llegue el flanco memorice el valor? Cuando llegue el flanco, no necesariamente va a estar el valor en el bus. Depende del tamaño del ciclo de reloj. El ciclo de reloj tiene que ser lo suficientemente grande para que, desde que se actualizó R2 en el ciclo anterior, si es que lo hizo, hasta que llegue el próximo flanco, es decir, supongamos que R2 se actualiza acá. En este tiempo tiene que haber salido, los buffer state tienen que haber copiado su valor, la ALU tiene que haber hecho la suma y tiene que estar listo acá con un tiempo suficiente para que cuando llegue el flanco sea memorizado. ¿Sí? Porque saben que el dato tiene que estar X tiempo antes del flanco para que realmente se memorice. ¿Sí? Ahora, como esto trabaja en el flanco del reloj, en este momento se hace la actualización. Desde este momento hasta el próximo momento yo puedo estar operando con ese valor. Y en el flanco memorizo. Es decir, que sí puedo hacer en un mismo ciclo R2 igual a L1 más R2. ¿Sí? Porque estos trabajan en flancos. Si fueran latch, en donde durante todo este periodo la salida copia la entrada, no podría. Porque entonces, a medida que llegan las señales por acá, se empezaría a actualizar y sí tendría cualquier cosa. Pero ese tiempo de retardo que demora desde que sale el valor por acá hasta que llega el resultado por acá, me sirve para que durante este pequeño lapso de tiempo las entradas permanezcan estables y realmente el registro capture el valor de la operación. ¿Sí? Entonces, todos nuestros registros pueden hacer R2 igual a R2 más algo. Y al final del reloj, cuando se actualiza el valor del registro, queda con el valor nuevo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuánto demoraba una suma en esa arquitectura? O con ese camino de datos. 2 ciclos T, ¿sí? Porque tenía que llevar el primer operando L1 en un paso y en el segundo paso podía hacer el segundo operando, llevarlo a la ALU, sumar y almacenar. Si hubiera tenido un solo bus, demoraba 3. Y si tengo 2 bases o 3 bases, Seguirá siendo 2 3 van a seguir siendo 2T. ¿Por qué? Porque está el latch y el latch se actualiza solo en un ciclo de reloj. Entonces no puedo saltarlo al latch. Los registros nosotros los usamos justamente para almacenar valores entre ciclo y ciclo. Pero eso quiere decir que si yo tengo un registro, tengo que llevar el dato, esperar el flanco y recién lo puedo usar en el T siguiente. ¿Qué es lo que tendría que hacer en esa arquitectura? Porque si tengo 3 bases, debería de poder hacer la suma en un T. ¿O no? Sacamos el dato. Sacamos el latch. Está de más.
¿Sí? O sea, este es un excelente ejemplo donde gasté plata al vicio. Porque agregué un selector para poder sacar dos datos por el banco al mismo tiempo. ¿Sí? Eso quiere decir que acá tengo 3 decoders en lugar de 2. Tengo más compuertas. Tengo más buffers, porque si tengo 2 salidas, tengo dos conjuntos de buffer tri-state por cada registro. Uno para que salga para acá y otro salga para acá. Y al dejar este latch, no gané absolutamente nada. ¿Sí? Bien. Entonces, lo correcto sería sacar este latch. Y ahora sí, como tengo 3 bases, puedo hacer la suma en un solo ciclo. ¿Sí? Aprovechando que puedo transportar 3 datos al mismo tiempo. Bien. ¿Se entendió mínimamente cómo funciona un procesador? ¿Se entendió el tipo de operaciones que uno puede hacer? Sumas, restas, o sea, cosas que puedan hacer la ALU. Nada más. Bien. Ese era el primer componente, el más importante. Que tenía camino de datos, que es lo que estuvimos viendo, y control, que no lo vimos, pero se imaginan que construir una máquina de estados finitos que manipule eso no sería demasiado complicado. Vamos a la memoria. La memoria es no más ni menos que un banco de registros enormes. Tiene la misma estructura constructiva, casi, que un banco de memoria, y lo podemos ver como una tabla, como un vector, donde yo tengo direcciones de memoria, igual que tenía números de registros, y tengo almacenadas cosas en esas direcciones de memoria, siempre de un ancho fijo. ¿Sí? Típicamente, por razones históricas, de 8 bits. Aun cuando la máquina sea de 32 o de 64, y eso nos va a dar algunos dolores de cabeza con los que van a renegar el próximo año. ¿Sí? ¿Por qué? Yo puedo decidir que cada una de estas direcciones o cada uno de estos casilleros tiene un tamaño arbitrario. Puedo decidir que tiene 8 bits y en ese caso puedo almacenar números de cuánto a cuánto. 8 bits de 0 a 256 o de menos 128 a 127. ¿Estamos de acuerdo? Pero si esos números me quedaran chicos por alguna razón, y normalmente estoy trabajando con números más grandes, podría decidir que esto sea de 16 bits. Y en ese caso el rango pasa a ser... Hay ciertos números que los tienen que saber como mejor que el número de documento de ustedes. 65.536. O menos 32.768, 32.767. ¿Sí? 2 a la 16. También podría ser 32. No nos vamos a poner en el engorro de ver cuánto es 2 a la 32, pero en el orden de 4 millones. ¿Sí? También podría ser 64, porque si todos tenemos teléfonos y computadoras con 64 bits, la memoria debería ser de 64. Bien, ¿cuál es el problema de que la memoria sea de 64 bits? Si la memoria es de 64 bits, lo menos que yo puedo traer es una dirección de memoria, porque la unidad direccionable, o sea, lo que yo puedo ir a buscar o a leer o escribir, es una dirección de memoria. Si esta es de 8, llego y traigo 8. Cuando necesito 16, bueno, traigo 2. Cuando necesito 32, traigo 4. Pero si esta es de 32 y necesito 8, tengo que traer los 32 enteros. Porque lo menos que puedo traer es el contenido de una dirección de memoria. ¿Se entiende? Ahora bien, si ustedes agarran cualquier programa del día de hoy que corre en una máquina de 64 bits, el 97% de los números son de menos de 6 bits. Porque en un programa se utiliza un montón de veces más 1, más 2, más 4, más 8, más 32. Y muy pocas veces más 400.376.000. ¿Sí? Si mis celdas son de 32 bits, tengo un desperdicio enorme. Porque solo en el 3% de los casos o menos estoy usando más de 6 bits o más de 8 bits. ¿Sí? Eso es en lo que se refiere a valores con los que yo opero. Cuando en estas celdas de memoria hay direcciones de memoria, por ejemplo, ahí ya sí empiezo a tener números grandes porque la memoria es grande.
Pero entonces, por razones de ahorro de memoria, ¿sí? Por razones de que si me hace falta puedo traer 4 juntas, ya vamos a ver cómo se hace, pero no puedo traer media, la memoria sigue estando organizada en paquetes de 8 bits, aun cuando las máquinas que lo utilizan sean de 16, 32 o 64. Y lo que va a suceder es que si yo necesito 32, voy a traer paquetes de 4 juntos, de una sola vez. Eso tiene algunas consecuencias en la aritmética con la que vamos a manejar las direcciones, que es lo que les va a complicar la vida. Bien. Sabemos que hay distintos tipos de memoria. Hay memoria RAM y memoria ROM en términos generales. ¿Cuál es la memoria RAM? Esa es una traducción bastante fea que no dice nada. O sea, sí dice, pero no dice. Podemos acceder a cualquier elemento sin tener secuencialmente... Sí, eso quiere decir la sigla de RAM. Una sigla puesta para que sea parecida a la de ROM, que no tiene ni pies ni cabeza con realmente lo que decimos cuando hablamos de RAM. RAM el hablar de acceso secuencial quiere decir que el tiempo de acceso, es decir, lo que yo voy a demorar en recuperar un valor de esta dirección, a esta dirección, es el mismo. Y sí, sabemos que es así, porque es una matriz, es un vector donde yo le doy la dirección y la memoria me devuelve el contenido de esa dirección. Cosa que no sucede con un disco rígido o con una cinta, donde si el dato que yo tengo que leer es el que sigue, como los datos tienen un orden secuencial, yo leo un dato y leer el que sigue demora un tiempo y leer uno que está lejos demora un tiempo distinto. ¿Sí? Pero para nosotros, esto es memoria y el otro es almacenamiento. Y todo lo que no es secuencial es almacenamiento. Entonces, listo, chao, está en otra categoría. ¿Qué diferencia hay entre RAM y ROM? Esa es la que me interesa. Que son las dos que llamamos memoria. Exacto. La ROM es de solo lectura y la RAM es de lectura y escritura. Y si bien hay variantes de ROM que se pueden escribir, como la CPROM, o la C²PROM, o la Flash, esos procesos de escritura no son idénticos a los de lectura, entonces siguen siendo memorias de solo lectura. Se pueden escribir, pero la escritura no es poner el dato y guardarlo. Es bastante más compleja, ¿sí? Y necesita todo un proceso especial. Mientras que la lectura no, la lectura es igual que la RAM. Entonces, para nosotros vamos a trabajar, y en embebidos vamos a trabajar con dos tipos de memoria. Memoria RAM y alguna variante de memoria ROM, que le vamos a llamar en general ROM. Casi nunca va a ser ROM, porque la ROM se fabrica en silicio con el contenido definido y eso no se usa más. ¿Sí? Vamos a trabajar con alguna variante que se puede borrar y reescribir, pero como les digo, la escritura es un proceso separado y distinto del proceso de lectura. Mientras que en la RAM la escritura es como la lectura. Pongo el dato, le doy una señal y está en un T. En una flash no. En una flash no se escribe de esa forma. Ustedes vieron cómo se escribe mínimamente una flash, ¿verdad? Bien. Nosotros vamos a trabajar con las dos memorias, con memorias de lectura y con memoria de lectura y escritura. La memoria de lectura va a ser la RAM y la memoria de lectura y escritura, la de lectura y escritura va a ser la RAM y la de solo lectura va a ser ROM en términos generales. Dentro de la RAM, esto sí no lo vieron, podemos encontrar dos tipos de memorias RAM, las estáticas y las dinámicas. ¿No lo vieron o sí lo vieron? No sé. ¿Saben de qué se trata, por lo menos? Una con transistor y otra con transistores, puede ser. Correcto. Las memorias estáticas tienen dos transistores, no uno, y constituyen un flip-flop. O sea, son realmente lo que nosotros dijimos. Un flip-flop donde yo escribo un dato y uno de los dos transistores satura y el otro se pone en corte, y eso se queda en forma estable y queda el dato almacenado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estudiamos como RAM. Pero hay una variante de las RAM, un poco raras, que en lugar de tener dos transistores tienen un capacitor. Si ponemos un capacitor
y lo que hacemos es cargar un capacitor, sabemos que los capacitores se descargan. Y que entonces eso no va a durar mucho tiempo escrito. Entonces las RAM dinámicas van a tener un problema o van a necesitar ser refrescadas. O sea, cada X tiempo yo voy a tener que ir antes de que la carga del capacitor caiga por debajo de cierto valor, yo voy a tener que leerlo y volverlo a cargar para que se mantenga. Si no, se me van a borrar los datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se usa la RAM dinámica? Porque si tiene todos esos problemas, es más barata, consume menos, a pesar de ser capacitores, consumen menos, ¿sí? Y se puede aumentar mucho la integración, ¿sí? El área de esto es mucho más grande que el área de esto. O sea, estas tienen más consumo, son más rápidas y son más caras. Estas son más baratas, más chicas y tienen el problema de refresco y son más lentas. Los 16, 32, 64 de GB de RAM que tiene su teléfono o su... No, porque se... A ver, los 8 GB de RAM que tiene su teléfono o los 32 GB de RAM que tiene su PC. ¿De esta o de esta? De RAM. ¿Sí? No confundir con la flash. Por eso dije 64 en el teléfono, eso ya puede haber sido flash. Eso es almacenamiento. La caché es ese RAM, pero ya el año que viene van a ver qué es la caché y les juro que no van a querer saber lo que es una caché. Sí, las caché, los registros, todos los registros del procesador son del tipo SRAM. ¿Sí? Todo lo que está dentro del procesador normalmente es RAM estática. Y la memoria masiva es dinámica. Y después tenemos memorias de acceso no aleatorio, que es lo que nosotros llamamos almacenamiento, y que en el nivel en el que nosotros lo estamos viendo son periféricos de entrada-salida, no están conectados al procesador de la misma forma y no se pueden acceder a los datos de la misma forma, justamente porque como el acceso es no aleatorio y el procesador es una máquina muy básica, ¿sí? El procesador puede acceder en forma directa solo a cosas que sean de tiempo predefinido, ¿sí? Las memorias que le conectemos tienen que tener un tiempo definido de acceso. Y como esto no lo cumplen, entonces a esto nos vamos a conectar de otra forma, ¿sí? Y van a ser dispositivos de entrada-salida, aunque tengan capacidad de almacenamiento. ¿Qué señales de control o cómo vemos un bloque de RAM? Bueno, como les dije, es muy parecido a un banco de registros en el que solo se puede leer o escribir un dato por vez. Nosotros tenemos bancos más complejos. ¿Qué tenemos? El número de registro o de dirección o de celda que queremos leer o escribir, ¿sí? Si queremos leer, si queremos escribir, y los datos que o mandamos o recibimos, ¿sí? Entonces, para hacer una lectura, ponemos acá la dirección de memoria que queremos leer, damos señal de lectura y X tiempo después nos aparecen acá los datos. Para escribir, ponemos los datos, ponemos la dirección, damos señal de escritura, esperamos un tiempo y la memoria memoriza esos datos. Si estos dos están apagados, la memoria no hace nada, y si estos dos están prendidos, tenemos un serio problema. ¿Sí? Bien. Ahora, nos metamos un poquito, si vieron memorias de RAM, deben de haber visto algo de esto también, que es cómo se construye realmente una memoria. Bien, las memorias son vectores, sin embargo se construyen como matrices. Esto es el contenido, es la construcción típica de una memoria de un bit. Entonces, esta memoria yo la vería como una memoria de 16 direcciones de un bit. Pero en realidad se construye no como 16 filas de un bit, sino como 4 por 4. Entonces, lo que se hace es, se pone un decoder que maneja la mitad de las líneas que deberíamos manejar de direcciones,
y con ese decoder se elige toda una fila. Esa fila baja a un multiplexor y ese multiplexor maneja la otra mitad de las líneas de dirección y entonces saca o lee o escribe uno de los 4 que bajaron de la fila. ¿Sí? Eso es por razones de área. De esta forma, el área, se puede ver, es muchísimo más chiquita que si lo trato de armar en forma de matriz. ¿Sí? Pero como nosotros mandamos una dirección y obtenemos un dato, lo vemos conceptualmente como un vector de 16 por 1. Ahora bien, en una rama estática, el tiempo de acceso de una celda está en el orden del tiempo de propagación del decoder y del tiempo del mux. Pero en una RAM dinámica, el tiempo de acceso de una celda está en un orden de magnitud superior a estos dos tiempos. ¿Sí? Como en una RAM dinámica esto va a ser grande, porque las memorias son baratas y más grandes, y las celdas son lentas, normalmente en lugar de mandar toda la dirección junta y partir mitad para acá y mitad para acá, como tenemos tiempo mientras se accede a la celda, vamos a mandar la mitad de la dirección para acá y mientras la fila baja, vamos a mandar la otra mitad para el mux. ¿Para qué? Para tener menos patas acá. Porque como nuestra celda es grande, necesitamos muchas patas, y como nuestras celdas son lentas, podemos darnos el lujo de mandarlo en 2T distintos, porque estos son muy rápidos respecto a esto. Entonces, ¿se podría hacer una rama estática? Sí, pero no tiene sentido, porque estaría perdiendo velocidad. Se hacen las RAM dinámicas, porque las RAM dinámicas son muy grandes, entonces acá necesito muchas patas, y ahorrar patas me viene bien, y las celdas son lentas, entonces puedo disponer del tiempo para hacer el envío de la dirección en 2 mitades. ¿Se entiende? El resultado es que en una RAM dinámica típicamente vamos a encontrar la mitad de las líneas de address de las que deberíamos encontrar y 2 patitas que se llaman rascas, que es row address selection y column address selection, que son para decirle esto que estoy mandando tiene que entrar acá o esto que estoy mandando tiene que entrar acá. En una RAM estática esto no existe, llegan todas las direcciones, la mitad viene para acá, la mitad viene para acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, el resultado es algo como esto. Yo tengo en este caso 2 celdas, 2 memorias. A las memorias normalmente se las mide en bits, ¿sí? Sin importar la geometría. Es decir, puede ser direcciones, o sea, puede ser 8 bits por cada celda o puede ser 1 bit por cada celda. Y yo combino varias de estas para manejar 8 bits, o sea, pongo 8 juntas, ¿sí? Fíjense, las dos tienen la misma capacidad, 4 megabits, o sea, tienen 4 millones de bits internamente. Esta memoria, que es una RAM estática, está organizada como 512.000 direcciones de 8 bits en cada dirección. El producto da 4 megabits. Estos 512K determinan la cantidad de líneas de dirección que yo voy a utilizar. Y como cada dirección maneja 8 bits, tengo 8 bits de entrada y salida. ¿Sí? Esta memoria me manejaría directamente medio mega de RAM en el mapa de RAM. O sea, yo podría almacenar cosas acá directamente. Esta, por el contrario, es una RAM dinámica. Tiene 4096 filas, ¿sí? 8 veces más filas, de 1 bit cada una. El producto da lo mismo. Como tiene 4096 filas, esto determina cuántas líneas de direcciones necesito. Necesito 20. Pero tengo 10 porque tengo rascas. Entonces mando primero las 10 y después las otras 10. ¿Sí? Pero entonces, esto pedía 20 y tengo 2 tandas de 10 controladas por esta. Y como tengo un solo bit por fila, entonces tengo una de estas.
Si yo quiero generar 4096K por 8 bits para que pueda almacenar lo mismo que en esta, tengo que poner 8 de estas consecutivas y cada una maneja el bit 0, el bit 1, el bit 2 de datos. Se activan las 8 juntas y operan las 8 juntas, cada una proporciona un bit. ¿Está claro? ¿Seguro, no? Aparece acá una línea que no habíamos hablado, porque habíamos dicho que las memorias tenían read y write, output enable es read, en definitiva, las direcciones y los datos. ¿Para qué está esa línea? ¿Saben qué significa CS? Porque si no, no van a venir nunca. CS significa Chip Selector. A partir del nombre. ¿Quién aventura para qué sirve esa línea? Es un alias de un enable. Exactamente. Tenemos muchos bancos de memoria y queremos adaptar solo uno. Muchos chips de memoria son preguntas uno y le ponemos el. Nosotros vimos recién cómo combinamos, así en el aire, pero creo que me siguen, cómo combinamos 8 de estas para generar un mapa de, o para generar un espacio de almacenamiento de 4096K por 8. ¿Cómo combino 8 de estas para generar 4096K por 8? ¿O cómo combino 2 de estas? Los tengo que poner en direcciones consecutivas. Les tengo que decir, de la dirección 0 a la 1000 trabaja una, y de la 1000 a la 2000 trabaja otra, y ahí es donde entra esto. ¿Sí? Esto sirve para decirle, este pedazo de direcciones te toca trabajar a vos, o este pedazo no te toca trabajar. Vamos a volver más sobre eso, pero la idea es esa. La idea es que yo voy a combinar, en este caso las pongo en paralelo, entonces todas trabajan juntas. En este caso es como que las pongo en serie, una a continuación de la otra, y entonces cuando trabaja una, la otra no tiene que trabajar, y ahí es donde esta línea es la que me permite combinarlas de esa forma. ¿Cómo las combinamos exactamente? Lo vamos a ver en el tema 5. ¿Sí? Realmente cómo hacemos para que cada una de estas memorias trabaje en la zona en la que queremos. Pero la función de esa línea es esa. Combinar dos y decir, bueno, trabaja en un pedazo de la memoria una y en otro pedazo otra. Bien, ¿y cómo se conecta un CPU con memoria? En ese camino de datos que habíamos visto, donde estaban los bancos de registro y el ALU, van a aparecer dos registros especiales. Dos registros que tienen un propósito y una configuración definida. Nosotros vamos a llamarlos MAR y MDR. Memory Address Register y Memory Data Register. Son dos registros que van a estar conectados al camino de datos, pero que también van a estar conectados a la memoria. Este registro va a estar conectado a las líneas de dirección. Es decir, yo escribo acá la dirección, le doy señal de read o de write a la memoria. Si es de read, ella me manda los datos por acá, yo le digo a este registro que los memorice, y ahora tengo dentro del procesador, en un registro, un valor que estaba en memoria. Si quiero mandar algo a la memoria, escribo acá la dirección, escribo acá el dato y le doy a la memoria señal de escribir, y entonces toma el dato, toma la memoria y escribe. ¿Sí? Entonces tengo dos registros internos que son los puertos de salida del bus de direcciones, que es por donde van las direcciones, y el bus de datos, que es por donde van a circular los datos contra la memoria. La memoria puede operar de dos formas. Puede operar sincrónicamente o puede operar asincrónicamente. Todo lo que nosotros venimos trabajando internamente en el bus del procesador, en el camino de datos, era sincrónico o asincrónico. ¿Qué quiere decir sincrónico o asincrónico? Como conceptos deberían de saber. Todos los dispositivos
dispositivos seguirían un flanco del reloj. Todos los dispositivos tienen un reloj en común en realidad, ¿sí? Y operan sobre el mismo reloj, y el reloj llega a todos los dispositivos. ¿Y asincrónico? Que no. No sé cómo anda, pero que no. Bien. Si la memoria es... O sea, y lo que nosotros venimos haciendo, ¿es sincrónico o asincrónico entonces? Sincrónico, porque dijimos que los registros se actualizan en un flanco reloj, que no está dibujado, pero que está. Con la memoria puede suceder lo mismo, dijimos que era como un banco de registros. Entonces, si opera como un banco de registros, en donde yo pongo la dirección, el dato, el read, y llega una señal de clock y le dice, ahora escribí, va a ser una memoria sincrónica. Y solo voy a tener address, data y read barra write o output enable, write enable, como quieran, ¿sí? Pero las dos señales que le dicen, lee, escribí o no hagas nada. Siempre el no hagas nada es una opción fundamental. ¿Sí? Eso sería una memoria sincrónica. Hay una señal de clock que nace en el procesador y llega a la memoria y le dice en qué momento tiene que mirar todas estas señales y operar. O no si las señales de control le dicen que no lo haga. En la memoria asincrónica, el proceso es distinto. Hay dos señales más y no hay una señal de reloj. Entonces, una vez que todas estas señales tienen un valor válido, es decir, le dije la dirección en la que quiero operar, le di el dato y le dije que escriba, al final de todo genera una señal de request. Este flanco, y no el flanco del reloj, es el que dispara la operación en la memoria. Y cuando estamos hablando de memorias asincrónicas, normalmente la memoria me va a revolver otro flanco diciendo terminé. Esto permite que el procesador se adapte a la velocidad de la memoria. En una memoria sincrónica no, porque en una memoria sincrónica el procesador da señal de reloj y la memoria tiene que responder en el tiempo que tiene que responder. Punto. No hay posibilidad de decirle yo soy una memoria más lenta y necesito más tiempo. Acá sí. ¿Sí? Entonces, en una memoria asincrónica se avisa de que está una operación y la memoria hace la operación en el tiempo que ella requiera y me devuelve la confirmación en el tiempo que haga falta. ¿Sí? Este diseño necesita más líneas, pero da la posibilidad, o sea, es como que desacopla las velocidades de los dos componentes. ¿Sí? Y permite que el procesador funcione a una velocidad y la memoria a otra. Es más, permite que vos puedas poner memoria más lenta o más rápida y el procesador se adapte. ¿Sí? Bien. Esa señal, o sea, con el complete, digamos, le dice al procesador en el próximo flanco tenés que leer o cuando llegue. Sí, porque acá sigue habiendo una máquina de estado finito que funciona con un clock. Y a esta señal la tomás en un ciclo o en el ciclo que sigue. Pero en las memorias, en las máquinas actuales, por ejemplo, esta velocidad suele ser como 10, 50 veces esta velocidad. O sea que hace diferencia. O sea, podés saltarte 1, 2 o 3 ciclos de reloj. ¿Sí? Justifica el esfuerzo. Bien. Tamaños. Dijimos que si nuestra máquina era de 32 bits, ¿cuál de todas esas letras sería 32 bits? W, M, S. ¿Qué quiere decir que un procesador sea de 32 bits? Que los registros, en realidad la ALU es la que determina para ser exacto, pero los registros internos suelen tener el mismo tamaño. Entonces, esto sería 32. Habitualmente, esto también va a ser 32. Pero esto no necesariamente tiene que ser 32. Por ejemplo, en micros de 8 bits, esto era 8, pero no teníamos 256 bytes de RAM, porque no teníamos nada. Entonces, esto podría ser 12, 16, 20. ¿Sí? Es decir, esto no necesariamente coincide con esto. Esto depende de cuánta memoria quiera manejar. ¿Y esto de qué depende? ¿Por qué dejamos de usar el 8 y pasamos a usar el 32?
¿Y por qué dejamos a 32 y pasamos a 64? Dentro del CPU. Para poder hacer sumas de números grandes en menos tiempo. Yo con un procesador de 8 puedo hacer suma de 64, sí. Igual que cuando sumamos nosotros a mano y vamos unidad por unidad, lo mismo se puede hacer en binario. Pero ¿qué pasa? Hacer una suma de números de 64 bits con un registro de 8 bits lleva como mínimo 8T, porque no debe ser en 8 partes. Si yo empiezo a tener más memoria y mis direcciones son de 64 bits, vamos a ver que nosotros vamos a usar mucha matemática para direcciones, para determinar dónde están las cosas, y entonces esas operaciones serían muy lentas. Cada vez que quiero encontrar una variable en memoria, tendría que demorarme 8T haciendo sumas. Entonces empiezo a crecer esto para poder manipular números más grandes, no porque mis programas necesiten números más grandes en general, pero mis direcciones de memoria también son datos que manipulo y me conviene manipularlos más rápido. Además, no vamos a llegar a verlo, pero hay técnicas para aprovechar esos 64 bits y hacer 8 sumas de 8 bits al mismo tiempo. Y entonces ahora hago una suma en un octavo T. Entonces, al poder operar números más grandes, gano velocidad. ¿Sí? Entonces, esto depende de la velocidad y del precio que quiera, porque me cuesta plata. ¿Sí? Desde los 32 bits en adelante, esto tiende a coincidir con esto. ¿Sí? Y en 64, estos y estos son los dos de 64. Cuando lleguemos a 128 no sabemos qué sucederá. Ya hay diseños de 128K. Bien. Entonces, definiciones y algunos ejemplos. W es el ancho de palabra del CPU y es lo que normalmente decimos es un micro de 8 bits o de 32 bits. ¿Sí? Por ejemplo, el primer procesador que usaban las PC, el 8086 o el 8088, esto era de 8 bits. En el 8086 el W ya era de 16, en el 8088 era más chico. Y en el que nosotros vamos a usar, que es un Cortex M4, es de 32 bits. Hoy casi no se usa para nada procesadores de menos de 32 bits. O sea, ningún diseño nuevo de un procesador, sea del porte que sea, aunque estemos hablando de un procesador de 4 patas y de 70 centavos de dólar, de 50 centavos de dólar, no se usan procesadores de 8 bits, se usan procesadores de 32 bits. ¿Sí? El valor del diseño y de la electrónica ya no justifica hacer procesadores de 8. M es el tamaño de una dirección de memoria y determina cuánto es la cantidad máxima de direcciones de memoria que puedo manejar y por lo tanto cuánto es el tamaño máximo de cosas que puedo guardar. En un CPU que habíamos antes era de 16 bits, esto era bastante típico en los micros de 8. En el 8086, 16 era demasiado poco. ¿Cuánto es 16 bits? Todas las 16. O 64K. Más o menos 3 fotos. O menos. Eso era todo el mapa de direcciones que tenía una computadora del año 80. ¿Sí? Entonces, en la primera PC, como eso ya era poco, habían subido a 20 bits. ¿Sí? Y esto ya maneja 1 mega de memoria. Y en el nuestro es de 32 bits, o sea que tenemos 4 mega de espacio de direccionamiento. ¿Sí? 4 millones. La cantidad de bits direccionables, o sea, de qué ancho es la memoria. Fíjense que lo que yo les decía sigue siendo de 8. Esto no crece. Hay muy pocas máquinas en las que la memoria es de más de 8 bits. La organización de la memoria la determina el CPU. Es decir, el procesador decide esto de cuánto es. Y si esto es de 8, la memoria será de 8. Y si esto es de 32, la memoria será de 32. ¿Sí? O sea, yo la memoria la amoldo a las entradas y salidas del procesador. El ancho del bus, y acá aparece algo en lo que no vamos a profundizar por ahora, es
realmente cuántas líneas tiene acá. Fíjense que en nuestro procesador, este es el que vamos a usar nosotros en clase, la memoria es de 8, pero nuestro base de datos es de 32, porque vamos a traer 4 datos simultáneamente. Como el procesador es de 32, vamos a usar muchas veces datos de 32, lo que va a hacer es traer 4 direcciones juntas, y si solo quería una, descarta las otras 3. ¿Sí? Entonces, nuestro base de datos no es de 8, es de 32, pero nuestra memoria está organizada en paquetes de 8, y vamos a ver que a veces vamos a concatenar 4 paquetes, y vamos a traer de una sola vez 4 direcciones consecutivas. ¿Sí? Capacidad de direccionamiento es 2 a la esto. ¿Sí? En este caso 64K, en este caso 1 mega y en este caso 4 mega. El espacio de memoria es lo mismo y lo que decíamos recién, el ancho de palabra no siempre coincide con el data bus. ¿Sí? En algunos casos, acá sí, pero a veces no. A veces tengo procesadores de 32 que tienen un bus de datos de solo 8. Eso ya casi no se usa. ¿Qué es el espacio de memoria? Bueno, la cantidad máxima de memoria que puedo manejar con ese procesador. Y está dada por ¿cuánto se puede manejar el CPU? y eso está dado por el tamaño de esto. ¿Sí? El que diseñó el procesador dijo cuánto era esto y ese es el tamaño de memoria que puedes manejar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, eligieron 20, que no tiene nada que ver con los 16 que podían sumar, y ese es el tamaño de memoria. Y es de 20 justamente por un tamaño de memoria razonable para la época. 16 era poco. Entonces hacerlo de 16 no alcanzaba. Con 32 ya anduvimos bien un tiempo. Hubo un tiempo en el que tuvimos que hacer 34, 32, 40. Y empezamos a tener problemas de vuelta y por eso fuimos a 64. ¿Sí? En general, nunca se usa todo. Si estás usando todo, ya estás en el borde y estás necesitando pegar el salto a lo que sigue. O sea, cuando las máquinas empezaron a usar los 2 a la 32, es cuando se empezó a trabajar, ya se venía trabajando en las máquinas de 64. O sea, cuando las máquinas más grandes empezaron a llenar todo el mapa de memoria, dijeron, hay que pasar a la que sigue. ¿Sí? Todavía estamos lejos de ocupar los 2 a la 64 completos, como para decir, tenemos que empezar a trabajar en 128. Bien, como todo no se usa, vamos a necesitar algo que se llaman mapas de memoria para saber qué se usa y qué hay puesto en cada cosa. Porque además de esa memoria vamos a tener parte que va a ser ROM, parte que va a ser RAM y parte que van a ser periféricos de entrada-salida. Entonces voy a necesitar un mapa para saber realmente qué hay en cada dirección. ¿Sí? Bien. Y para llegar a tener un procesador completo, además del camino de datos con el banco de registro y la ALU que habíamos visto, más el MAR y el MDR, que van a ser los registros con los que voy a operar contra memoria, voy a necesitar 2 registros más. El PC y el IR. El PC va a ser el que me diga en qué dirección de memoria está la próxima instrucción que tengo que ejecutar. Porque habíamos dicho que el programa, el que dice guardar en R1 la suma de R2 más L1, ¿sí? Está en memoria. Entonces, voy a necesitar saber en qué dirección de memoria está el programa para leer la instrucción. Y a la instrucción lo voy a tener que guardar en algún lado para que la máquina de todo finito diga, para esa instrucción la secuencia de señales de control que hay que hacer son esta y esta. ¿Sí? Y a partir de ahí, buscar la que sigue, traerla y, para esa secuencia de instrucción tengo que hacer esto y esto. ¿Sí? Entonces, con esto
completo un procesador. Y lo que va a hacer la máquina de estados finitos del procesador va a ser traer de memoria la instrucción que tiene que ejecutar, reconocerla y determinar qué señales de control tiene que generar en el camino para ejecutar esa instrucción y completar toda esa secuencia de señales de control, que son las que venimos haciendo. Nosotros venimos haciendo a mano este pedacito. ¿Sí? La máquina de estados finitos va a hacer todo esto. Va a buscar la instrucción, decodificarla y a partir de saber qué instrucción llegó, generar las señales de control en los tiempos que haga falta, en 2, 3, 4T, dependerá del camino y demás. Y una vez que termina, empieza. ¿Sí? Entonces, un procesador es una máquina que está ejecutando este ciclo permanentemente. Tienen cara de dormido. ¿Hacemos una pausa? Bueno, decía entonces que el procesador es una máquina de estados finitos, grandota, que repite una secuencia que es fetch, decode y execute. El fetch es buscar la instrucción. Para buscar la instrucción, lo que vamos a hacer es ir a memoria en la dirección señalada por el PC, es decir, vamos a mandar el PC por el address bus y vamos a traer el contenido de esa dirección de memoria y lo vamos a guardar en el registro de instrucción. Y además vamos a mover el PC para que quede apuntando a la instrucción que sigue. De esa forma el PC siempre apunta a la próxima instrucción. Una vez que actualizamos el IR, la máquina de estados finitos va a analizar el IR y va a determinar cuáles son las secuencias de paso que tiene que hacer para esa instrucción en particular. Y a partir de ahí va a generar las señales de control en 1, 2 o más T para completar esa instrucción que vino. Una vez que termina, la instrucción vuelve a saltar al fetch y el ciclo se repite indefinidamente. ¿Sí? Los procesadores siempre tienen que tener una instrucción para ejecutar. Ese es un concepto muy importante. No vamos a tener procesadores que no hagan nada. Se puede, pero vamos a ver que es bastante complicado que un procesador no haga nada. El procesador siempre está ejecutando instrucciones. Bien. ¿Y qué son las instrucciones? Bueno, las instrucciones en realidad son valores numéricos que están guardados en memoria. En alguna época, hace mucho tiempo, las computadoras se programaban escribiendo esos valores numéricos en memoria a mano. Muy poco tiempo después se empezó a utilizar un lenguaje basado en texto que se podía traducir automáticamente uno a uno a esos valores numéricos que había que guardar en memoria. Ese lenguaje se llama lenguaje ensamblador. ¿Sí? Y ese lenguaje es un lenguaje de bajo nivel, porque es el lenguaje que entiende la máquina, y puede hacer muy pocas cosas. O sea, las instrucciones son bastante limitadas. En el lenguaje ensamblador vamos a encontrar siempre un mnemónico, que es el nombre de la instrucción, que determina qué instrucción queremos hacer, y un conjunto de operandos, que son los valores que tenemos que operar o donde tenemos que guardar los resultados. ¿Sí? La estructura del lenguaje ensamblador depende del procesador, porque dijimos que esto es ponerle nombre a los valores numéricos de memoria, ¿sí? En relación uno a uno, para que el proceso de traducción sea muy fácil. El proceso de traducción de esto a memoria, el proceso de programación no va a ser fácil. Nosotros vamos a estudiar un lenguaje ensamblador en particular, que es el lenguaje ensamblador que utiliza el Cortex M4, ¿sí? Que tiene una forma parecida a este. En este primer ejemplo vamos a ver otro lenguaje ensamblador
porque es más fácil verlo con los caminos de datos que vamos a ver, ¿sí? En este lenguaje ensamblador, las instrucciones tienen hasta 3 operandos. Entonces, esta instrucción significa que el valor de R3 se sume al valor de R1 y se almacene en R2. ¿Qué tengo que especificar en una instrucción? Bueno, tengo que especificar los operandos fuentes, en este caso R1 y R3, el destino, si corresponde, si es una instrucción que necesita un destino, la instrucción en sí, qué es lo que quiero hacer, y dónde está la instrucción que viene a continuación. Normalmente, la mayoría de las instrucciones van a ejecutar secuencialmente, pero voy a tener instrucciones de control de flujo que me van a permitir hacer saltos, que me van a permitir implementar lazos o condiciones, ¿sí? Entonces, en esas instrucciones habrá por acá algún operando más que me va a permitir saber cuál es la instrucción que va a ejecutarse a continuación, que no es la que viene, no es la que sigue en memoria, sino que está en otro lado, y en qué condiciones se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, esas son las 4 cosas que me tiene que dar una instrucción. ¿Qué hace? ¿De dónde toma los datos? ¿A dónde los deja? ¿Y cuál es la instrucción que se ejecuta a continuación? En muchos casos, ¿cuál es la instrucción que se ejecuta a continuación? Es una cosa que está implícita y es la que viene, salvo que se trate de una instrucción de control de flujo. Bien. Estas instrucciones normalmente se ponen en memoria más o menos parecido a cómo se escriben. Entonces, si yo veo el valor en memoria, ¿sí?, los 32 bits que tiene la instrucción, voy a encontrar que los primeros 5, 6 o 7 bits sirven para decir si es una suma, una resta, y se pone el código de operación que tiene relación directa con el mnemónico. Es decir, el add se traduce en un 27 acá, ¿sí?, y el sum se traduce en un 35, ¿sí? Y después voy a tener, por ejemplo, los operandos. Entonces, si quiero trabajar con el registro R1, acá habrá un 1. Si quiero trabajar con el registro R3, acá habrá un 3. Y si quiero leer de la dirección de memoria en 1024, acá estará el número en 1024. Todo esto, en determinados tamaños de bits, se convierte en un número largo de 32 bits que está guardado en memoria, que es la instrucción, ¿sí? Y el procesador parte esos 32 bits en determinados pedazos, identifica cada uno de esos valores numéricos y los utiliza para mandarlo al registro, para decir dónde lee o para identificar cuál es la secuencia de instrucciones que tiene que hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ese formato, o sea, cómo se dividen los bits dentro de una instrucción se llama formato de la instrucción. Y normalmente vamos a tener un dibujo de un rectángulo cortado en partes, donde me va a decir esto es del bit tanto al bit tanto, y son tantos, esto es del tanto al tanto, y el total va a ser la instrucción, y eso coincide con lo que puedo guardar en memoria, porque esas instrucciones se guardan en memoria. Los operandos son de dónde tomo los datos o a dónde guardo los datos, y además, en el opcode, además de que hace, como por ejemplo sumar, puede hablar de algo que se llama el modo de direccionamiento. El modo de direccionamiento me dice, este número que yo tengo acá como operando, ¿qué es y qué tengo que hacer? Por ejemplo, puedo tener una instrucción que lea de la dirección de memoria 2 y puedo tener una instrucción que lea del registro 2. En los dos casos voy a tener el 2. Y en los dos casos voy a tener acá que lea. Me falta decirle, pero eso es un registro o eso es una dirección de memoria. Normalmente va a estar en el opcode. En el opcode no solo va a estar qué instrucción es, sino estos operandos que son. Entonces, sumame esto que es una dirección de memoria o sumame esto que es un registro, ¿sí? Y la misma instrucción suma puede tener dos opcodes en función de estos valores numéricos, si son dirección de memoria u operando. Ya vamos a ver que hay distintos modos de direccionamiento. El modo de direccionamiento es, a partir del número que me dan, ¿cómo hago para obtener realmente el operando, que es el valor que quiero sumar o el valor que quiero escribir? ¿Sí?
Entonces puede haber más de un formato, dependiendo del opcode o dependiendo de los modos de direccionamiento. Para números de registro, acá voy a tener números chiquititos, para dirección de memoria voy a necesitar números más grandes. ¿Sí? Bien. En cualquier conjunto de instrucciones de un procesador, ¿sí?, vamos a encontrar 3 tipos de instrucciones. Las instrucciones de transferencia o de movimiento de datos, que sirven para llevar y traer cosas de memoria a un registro, de un registro a otro registro, de un registro a memoria. En general van a estar dando vuelta por ahí. A veces hay instrucciones que van de memoria a memoria, depende del procesador, pero digamos no tengo muchas más opciones para mover. O paso de una dirección de memoria a otra, o paso de una dirección de memoria a un registro, o paso de un registro a una dirección de memoria, o paso de un registro a otro registro. Se acabaron las combinaciones. Las de procesamiento, estas transforman datos. Entonces acá por ejemplo voy a poder sumar, voy a poder restar. En algunos procesadores voy a poder multiplicar. En algunos procesadores voy a poder dividir, maravillosamente. Y podré hacer algunas operaciones lógicas. ¿Sí? Y se acabó el procesamiento. Y las de control de flujo, que van a ser las que, en lugar de ejecutar instrucción tras instrucción tras instrucción, me van a dar la posibilidad de cambiar el flujo y decir, no ejecute la instrucción que está a continuación, ejecuta otra, y eso va a ser la llave para poder implementar lazos y para poder implementar saltos condicionales. Decisiones, if. ¿Sí? Porque algunos de estos saltos van a ser condicionales. Depende si se cumplen ciertas condiciones, se va a ejecutar la instrucción que viene a continuación o se ejecuta la instrucción en particular. Y en base a eso se implementan los lazos y las tomas de decisión. Bien, ¿y en base a qué condición salto? O sea, dijimos que había saltos que son condicionales. ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones van a ser determinadas características en los resultados de una operación que hice en la ALU. Entonces, básicamente lo que yo voy a poder hacer es decirle, bueno, resta estos dos números y si dan 0, quiere decir que son iguales, y entonces, si la última resta dio 0, salta. Y de esa forma voy a implementar un salto si esto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, para eso voy a tener unas banderas, que van a ser bits, en un registro especial, que me van a indicar al final de cada operación aspectos de ese resultado que acabo de operar en la ALU. ¿Sí? La ALU, además de generar el valor numérico del resultado, va a generar estas banderas que se guardan en un registro y que yo lo puedo usar. ¿Cuáles son las banderas que encontramos en general? Bueno, si es 0, si hubo overflow, es decir, si tuve un desbordamiento, si tengo acarreo, ¿qué diferencia hay entre overflow y acarreo? ¿Cómo? Si se desborda, digamos, es porque no se guarda el acarreo así. ¿Qué es el desbordamiento? Cuando se supera la máxima cantidad de bits. Me dice 1. Bien. ¿Y qué es el overflow? Un desbordamiento. Bueno, no, hay una diferencia. El acarreo es el me llevo 1 de la suma, que también existe en la resta cuando le pido uno prestado, que se llama borrow, pero normalmente se usa lo mismo. El acarreo hace falta para hacer una suma de 16 en 2 partes de 8. ¿Sí? Es el que pasa de un sumador al otro. Ahí está, ahí estamos de acuerdo. Si ustedes se sientan a ver la matemática, van a ver que si los números son positivos, el acarreo implica un desbordamiento. Quiere decir, yo sumé dos números de 8 y como me llevo 1, el número, que es el resultado, no es correcto porque me falta ese 1 que me llevé. ¿Estamos de acuerdo? Pero si los números son con signo, eso no necesariamente es así. Puede haber acarreo o puede haber borrow y el resultado puede ser correcto, porque es un problema de cómo opera el complemento a 2. Entonces, en los números con signo, esto no me indica que la suma desborde realmente.
Sí me hace falta para operar dos números de 8, un número de 16 en 2 partes de 8, ¿sí? Con signo o sin signo. Pero si es con signo el número, esto no me dice que me pasé para arriba o para abajo. Entonces, este es el que me va a decir cuando se trate con números con signo. ¿Cómo se calcula el overflow? Bastante fácil. Si los dos números son positivos y el resultado es negativo, o si los dos números son negativos y el resultado es positivo, quiere decir que me pasé. Pues si el resto dos negativos, el resultado tiene que seguir siendo negativo. Y si sumo dos positivos, y si los dos son de signo contrario, no me puedo pasar. No hay forma. Entonces, las condiciones para generar este y este son distintas. Este ya la conocían, ¿sí? Es 1 y 1 en el bit más significativo. Este es comparar el signo del resultado con el signo de los operandos. Y si son distintos, o sea, si los dos operandos tienen el mismo signo y el resultado tiene signo contrario, entonces tengo overflow. ¿Sí? Normalmente al procesador no le interesa si los números son con signo o sin signo. Y ustedes van a ver en prerequisitos, en las matemáticas que están en prerequisitos, que a ustedes tampoco les interesa. Un problema de interpretación. Entonces, ustedes van a tener que decidir si el número que están operando es con signo, miran este bit. Si el número que están operando es sin signo, miran este bit. ¿Sí? La ALU opera como si fuese siempre lo mismo, y algunos de estos bits tendrán sentido y otros no, en función de si el número que ustedes están manejando lo quieren entender como 0,256 o menos 128, 127. ¿Sí? Es un problema de interpretación del programador. A nivel electrónica y matemática es lo mismo. Negativo, de nuevo, si se trata de números con signos tendrá sentido, si no, simplemente es el bit más significativo, y 0. Y normalmente esas son las 4 banderas que tiene un procesador. Entonces, cada vez que se hace una operación de ALU, se actualizan estas banderas, y en función de estas banderas yo tendré cosas como saltar si 0, saltar si negativo, saltar si overflow, ¿sí? Para tomar decisiones. Algunos procesadores no utilizan registros de código de condición, es decir, no tienen banderas. ¿Qué hacen? Hacen la operación aritmética en la misma instrucción de salto. Entonces, la instrucción no dice saltar si la instrucción anterior dio 0. Dice, toma A, toma B, si son iguales, saltan. Y hacen la aritmética dentro de la misma instrucción de salto. ¿Sí? Y otros no. El nuestro tiene códigos de condición, vamos a tener banderas. Este registro CCR, que puede existir o no, normalmente forma parte de un registro más grande que se llama Program Status Word. El Program Status Word es un registro que tiene información de estado del programa. ¿Sí? Esa información de estado del programa siempre existe. El PSW existe en todos los procesadores. Lo que puede no existir es el pedacito de las banderas. ¿Sí? ¿Qué información tiene el PSW? Lo vamos a ver más adelante, pero para que se den una idea ahora, hay un mecanismo en el cual el programa que se está ejecutando se puede suspender y hacer algo que es más importante, que se llama mecanismo de interrupciones. Ustedes van a tener una bandera en para decir si aceptan o no interrupciones. Y van a poder decidir, como esta parte de mi programa es muy importante, no acepto interrupciones. ¿Sí? Esa parte de control de decirle determinadas cosas al procesador de cómo tiene que funcionar el programa es lo que se guarda en el PSW. Y eso siempre existe. Lo que pasa es que cambia mucho de procesador en procesador. Pero siempre hay un diálogo entre el programa y el procesador para pedirle que haga o no haga ciertas cosas. Si el procesador tiene banderas, las banderas están metidas dentro de ese registro. Y si el procesador no tiene banderas, el registro existe igual, pero no tiene banderas. El estado es otro tipo de cosas. A medida que vayan avanzando, sobre todo en arquitectura, van a ver un poco más del PSW. Por ahora está ahí. ¿Sí? Bien. ¿Y qué son los modos de direccionamiento? Los modos de direccionamiento dijimos que es
yo doy algo en la instrucción, cómo me junto con el valor que realmente quiero operar a partir de eso que di. Si ustedes se fijan, o si ustedes repasan estructura de datos y algoritmos, tienen en claro que los algoritmos funcionan cuando los datos están estructurados de determinada forma. ¿Sí? Y que si yo estructuro los datos de determinada forma, puedo aplicar algoritmos que son más fáciles, más rápidos, más eficientes, más veloces, más simples, no sé, tendrán distintas características. Los modos de direccionamiento me van a permitir justamente estructurar datos, pero a muy bajo nivel. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el valor guardado en un registro. El registro va a ser las veces de una variable. ¿Sí? Normalmente cuando ustedes en un programa en C utilizan una variable como la variable de control de un lazo, esa variable nunca se asigna a memoria. Porque se usa tan poquito tiempo que se la pone en un registro y para cuando se la deja de usar se borra el registro. ¿Sí? Entonces, eso que habíamos dicho que las variables estaban en memoria, algunas variables a veces no llegan a estar en memoria, porque no hace falta. ¿Sí? ¿Qué sucede? Un procesador tiene, en el mejor de los casos, 32 registros y ustedes tienen más de 32 variables. Entonces, cuando se me acaban los registros, empiezo a usar memoria, y la memoria es más lenta. Entonces, en un registro yo puedo tener un valor. ¿Sí? Por ejemplo, un valor intermedio en una suma. Entonces, pongo en el registro un valor, pongo en el registro otro valor y sumo en un registro. Si, por ejemplo, uso la instrucción de suma de registros, R2 tiene 3 y este tiene 4, esta instrucción le dice, toma de R2 el primer valor, toma de R3, sumalo y guardar en R1, que es el tipo de instrucción que habíamos venido viendo. ¿Sí? Pero podría suceder que yo le diga, no, cargame en R1 lo que está en la dirección de memoria 1000. Tengo una variable en memoria, en la dirección 1000, y quiero traer el valor para después hacer esta suma, por ejemplo. Entonces, tengo una instrucción que dice, load R1, 1000. Y como esta es la dirección de memoria 1000, es una constante, 1000. Pero yo no quiero poner 1000 en R1. Quiero mandar 1000 a memoria y traer de la dirección 1000 R1. ¿Se entiende? Habrá otra instrucción que le diga poner 1000 en R1. Entonces, eso es el modo de direccionamiento. Con este 1000, ¿qué hago? Ponerlo en R1. Mandarlo a memoria y traer eso y lo que viene ponerlo en R1. Eso es el modo de direccionamiento. ¿Sí? En este caso se llama modo directo porque es traigo de memoria y guardo en el registro. Los modos de direccionamiento cambian, o sea, los modos de direccionamiento existen en todos los procesadores y hacen más o menos lo mismo en todos los procesadores, pero en todos se llaman nombres distintos. Entonces, por ejemplo, para Intel este puede ser indirecto, para Motorola es directo y para otro es no me acuerdo ahora del otro nombre, pero ahí pueden encontrar el mismo modo con 3 nombres distintos, según el fabricante y la bibliografía. A la larga es lo mismo. Esto es la dirección de memoria, mando la dirección de memoria y traigo el contenido. ¿Sí? En este caso no. Los valores ya están en los registros y los uso directamente. Bien. Y entonces, nosotros vamos a programar en lenguaje ensamblador. Vamos a aprender a programar un procesador en forma nativa. Todo lo que debemos conocer del procesador para poder programar, por ejemplo, cuántos registros tiene, de qué anchos son los registros, cuánta dirección maneja, cuáles son las instrucciones, ¿sí? Qué operaciones puede hacer multiplicación o no puede hacer multiplicación. Todas esas cosas que tenemos que conocer del procesador se llaman ISA, que es las siglas de Instruction Set Architecture, o arquitectura del set de instrucciones. ¿Sí? Eso es toda la información que les da el fabricante de un procesador para que ustedes puedan programar ese procesador. ¿Sí? ¿Qué les da? Les da cosas como
cuántos registros tiene, si los registros son de propósito general o de propósito específico. Por ejemplo, el PC tiene un propósito definido, yo no puedo guardar cualquier cosa en el PC. R1, R2, R3 son de propósito general. En el caso de la PC, por ejemplo, los registros no se llaman R1, R2, R3, se llaman A, B, C, D, E y F. Pero el A hace determinadas cosas que el B no hace. Por ejemplo, puedo hacer A igual a A más B, pero no puedo hacer B igual a B más A. Porque el A es el registro acumulador. Y todas las instrucciones aritméticas operan sobre el A, pero no sobre los otros. El C es el registro de contador de lazos. Entonces, en C puedo hacer C igual a C menos 1, pero en el A no, o en el B no. Entonces, toda esa información de para qué sirve, cuántos registros tienen, cómo se llaman, para qué sirven y para qué está previsto que se usen cada uno y qué operaciones pueden hacer, es parte de lo que le dan. Les voy a dar los formatos de la instrucción, porque si bien no lo van a hacer ustedes a mano, en determinado momento van a tener que entender qué valor hexadecimal está guardado en memoria para entender qué instrucción es. ¿Sí? No escribimos los valores hexadecimal a mano hoy, pero a la larga en algún momento vamos a tener que mirar si eso está bien hecho. Si estamos escribiendo un compilador, vamos a tener que generar esos valores de memoria. ¿Sí? Y los modos de direccionamiento, porque los modos de direccionamiento son los que me dicen esos valores numéricos que están en la instrucción, realmente qué sucede. Si eso va al registro, si eso va a memoria. Y después el set de instrucciones, es decir, todo el repertorio de instrucciones que hace cada una de las instrucciones sin ambigüedades y con qué celdas opera. ¿Sí? Esto suele ser un manual significativo. ¿Sí? Normalmente de las 1500, 2000 páginas para arriba. Nosotros vamos a estudiar un pedacito de eso, no vamos a estudiar todo el manual. ¿Sí? Entonces, el ISA es todo lo que ustedes necesitan para programar un procesador. ¿Sí? El ISA es cambia de procesador en procesador y es el lenguaje nativo del procesador. Cualquier otro lenguaje que ustedes usan se traduce a esto para ser ejecutado. Entonces, veamos un ejemplo un poquito más completo de un procesador. Este va a ser nuestro procesador que vamos a bautizar SRC1. ¿Sí? El 1 porque tiene un solo camino de datos y el SRC ya ni me acuerdo por qué le habíamos puesto la sigla. Tiene una ALU, que lo vamos a ver a continuación, más grande, dos latch, dos registros auxiliares, a diferencia del que habíamos visto que tenía la fuente, este tiene una fuente y uno en el destino, un banco de registros de 32 registros, un PC, un IR, un MAR y un MDR. Del MAR y del MDR van a la memoria, del IR va a la unidad de control, que no la vamos a ver en detalle. La unidad de control genera todas las señales para acá, que ya habíamos visto, y también genera las señales para la memoria, para decirle a la memoria, lee o escribí o no haga. ¿Sí? O sea, no solo genera las señales de adentro, sino también genera las señales de afuera. Nuestro esquema simplificado va a ser este. Como tenemos un solo bus, podemos hacer una transferencia por vez. El primer operando de la ALU siempre va a estar acá, el resultado siempre lo voy a guardar acá. ¿Sí? Y voy a operar en el segundo ciclo, cuando estoy transportando el segundo operando. Todo es de 32 bits de ancho. Todos los caminos, todos de 32 bits, que es más o menos lo que tendría un procesador moderno. Sin embargo, nuestra memoria es de bytes. ¿Sí? Es decir, la dirección 0 de memoria es de 1 byte. Y entonces, como la dirección 0 de memoria es de 1 byte, cuando yo mande por acá el 0, ¿qué va a venir por acá? Dale, sin miedo. ¿Qué habíamos
habíamos dicho que íbamos a hacer? Íbamos a traer varios registros y descartar lo que nos queramos. Íbamos a traer 4 direcciones consecutivas. ¿Sí? Entonces, grabemos el pizarrón. Nuestra memoria, lógicamente, es así. 8, 0, 1, 2, 3. Y supongamos que acá está guardado el número A, el número B, el número C y el número D. Eso es a nivel lógico. Pero dijimos que esto es de 32 bits. Y esto es de 8. Entonces lo que vamos a hacer va a ser traer estos 8 más estos 8 más estos 8 más estos 8. Y a la memoria la vamos a ver así. Donde esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Esto es la dirección 0, esto es la dirección 1, esto es la 2, esto es la 3, esto es la 4. ¿Estamos de acuerdo? Y yo voy a traer las 4 juntas. ¿Sí? Es decir, que cuando lea la 0 van a venir la 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3 junto. Y la próxima lectura, ¿dónde lo voy a hacer? ¿En la 1? En la 4. Entonces, por ejemplo, nuestro PC va a ser PC igual a PC más 4. ¿Sí? Porque estamos trayendo de a 32 juntos. Pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué decidí que el A venga en los bits más significativos de los 32 bits? ¿Podría venir en los menos significativos? ¿Se entiende? Acá suponemos que esto es el bit 0 y esto es el bit 31 de lo que llega por acá. ¿Sí? Y esto era el bit 0 y esto era el bit 7. Yo decidí que el A venga a la izquierda, pero el A podría haber estado a la derecha. ¿Sí? Es decir, en hexadecimal esto podría ser A, B, C, D, o podría ser D, C, B, A. Nosotros llamamos el registro 0, entonces asumimos que la es el más significativo. ¿Cómo? Nosotros lo que queríamos llamar era al 0. Tenés un problema igual. Fíjate que si yo llamo a la dirección 0 y uso este esquema y realmente quiero leer solo la 0 de 8 bits, ¿a dónde me quedan los 8 bits? Descarto esto y el A me queda, no debería quedar en el menos, pero el D me queda bien. Y con este esquema el A me queda bien y el D me queda mal. O sea que en cualquier caso voy a tener que usar unos multiplexores para, si realmente quiero leer 8, además de descartar esto, reencarrilar esto a este pedazo, o esto a este pedazo, o esto a este pedazo. Porque si yo leo 8, los necesito siempre en los menos significativos. ¿Sí? Entonces, no tengo ventaja con este o con este. El problema lo tengo igual. Lo tengo en el A o lo tengo en el D. Pero sí o sí, además de descartar, tengo que reencauzar los 8 bits que llegan en el pedazo más significativo al menos. Porque yo, para que la aritmética funcione, al número de 8 tengo que completar con ceros a la izquierda, o con unos, ya vamos a ver, pero digamos, al número tengo que poner siempre la parte menos significativa para que funcione la matemática. ¿Sí? Entonces, el problema de moverlo cuando viene, lo tengo con un esquema o con el otro esquema.
¿Qué pasa si yo quiero sumar estos dos números? Y estoy con este esquema, o sea, quiero sumar ABCD con E, F, G y H. ¿Cómo se hace la suma? Tengo que sumar este con este, después este con este, después este con este y después este con este. Eso quiere decir que tengo que ir al final del número y empezar a sumar desde atrás. ¿Se entiende? Sin embargo, el número se lee lógicamente, digamos. O sea, acá se lee ABCD, es ABCD y acá se lee ABCD. Es más fácil de leer, es más difícil de operar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si ahora digo no? Este número en realidad es DCBA y lo quiero sumar con HGFE. ¿Cómo lo sumo? Bueno, este con este, este con este, este con este, este con este. Es más fácil de sumarlo, pero para leerlo lo tengo que dar vuelta. Big Endian, Little Endian, se usan los dos. Y son un dolor de cabeza cuando vamos de una máquina que usa este esquema a una que usa este esquema. ¿Sí? Los dos existen, los dos se usan. El procesador en el que estén ustedes va a trabajar con uno. En el caso del Cortex nuestro, lo decide el fabricante y la verdad no me acuerdo. ¿Sí? Pero lo cierto es que existen los dos. Hay procesadores que trabajan con este esquema, hay procesadores que trabajan con este esquema. Los dos tienen ventaja y desventaja. En uno es más fácil hacer las operaciones porque el número arranca en la dirección 0 y empiezo operando con la dirección 0. ¿Sí? Esto es para operaciones de múltiple precisión. O sea, quiero hacer una suma de 32 bits en una máquina de 8. Entonces tengo que ir haciendo de 8 en 8. Entonces, ya apunto a la parte baja y como apunto a la parte baja me es más fácil operar. Pero me es mucho más difícil de entender el número porque lo tengo que dar vuelta respecto a cómo se lo lee, porque lo que tengo apuntado es la unidad en lugar de la centena y uno lee de la centena para adelante. En el otro tengo la parte alta, que sería este caso, es más fácil de leer, pero es más difícil de operar. Me tengo que ir hasta el final y volver desde el final. ¿Sí? Si mal no recuerdo, este esquema que está dibujado acá es el Big Endian, porque apunto al Big, y este sería el Little Endian, porque apunto al Little. ¿Sí? Se usan los dos. Nosotros normalmente vamos a trabajar siempre con el mismo y con el que usa nuestro procesador. No nos vamos a complicar, pero sepan que existe otro y sepan que cuando se transmiten datos entre dos máquinas, esto tiene que estar definido. Y es probable que a una máquina le venga bien, porque es el que usa, y a otra máquina le venga al revés, y haya que andar dando vueltas todos los números que llegan en memoria. ¿Sí? Por cada paquete que llegue y por cada paquete que se transmite. Y que además hay que saber de qué tamaño es el número. Porque los números de 8 no se dan vuelta, los números de 16 sí se dan vuelta, los números de 32 sí se dan vuelta, y no se dan vuelta de la misma forma. ¿Sí? Entonces hay que conocer la estructura de los datos para reordenarlos. Bien. Quedan entonces claros los problemas de los direccionamientos a bytes, pero los accesos por palabra, porque a los 32 bits es lo que se llama el ancho de palabra. Y lo que yo estoy haciendo acá es acceder por palabras a una memoria que está organizada por bytes. Y como la palabra no es de 8, aparecen todos estos problemas de multiplicidad. Bien. Bueno, acá. El MAR tiene 32 bits y el espacio de direcciones, entonces, ¿cuánta memoria manejará nuestro procesador? 32.
que era 4 megas. Bien, y tenemos 32 registros de propósito general, o sea, 32 registros en los que podemos poner lo que queramos, que van a ser llamados de CR0 a R31. Y vamos a suponer, así maravillosamente, que nuestra memoria, que está acá, tiene la misma tecnología del banco de registros, a pesar de ser mucho más grande, y la podemos acceder en un T. Es decir, leer un dato de memoria demora lo mismo que leer un dato de banco de registro, cosa que es una absoluta utopía. ¿Sí? Porque aunque la memoria fuese de la misma tecnología que el banco, y tenemos mucha plata, como es más grande, los tiempos de propagación van a ser más lentos. ¿Sí? Y si a esto lo puedo leer en una memoria que es 100 o 1000 veces más grande, no la voy a poder leer. ¿Sí? Pero por ahora, durante todo este curso, vamos a suponer que sí podemos. Bien, ¿cómo explicamos qué hace una instrucción? ¿Cómo decimos en forma inequívoca que add R1, R2, R3 toma el valor del registro R2, lo suma con el valor del registro R3 y lo guarda en el registro R1? Mientras que add R1, R2, no sé cómo se escribiría, va y busca en la dirección de memoria 1000, lo suma a R2 y lo guarda en R1. ¿Sí? Sin que haya lugar a dudas. Bueno, vamos a tener, o va a aparecer, un lenguaje que es parecido al VHDL que ustedes conocen, pero mucho más abstracto, que nos va a especificar cómo se hacen las transferencias entre registros. No me va a dar toda la información de las señales de control, sino que me va a dar el resultado al final de cada T de los valores de los registros. Ese lenguaje se llama RTN o RTL, ¿sí? Notación de transferencia de registros. Es un lenguaje formal, igual que VHDL, es decir, que tiene sintaxis que deberían de tratar de respetar. Como no lo vamos a cargar en una herramienta, hay ciertos detalles de sintaxis que van a pasar desapercibidos, ¿sí? Yo les voy a tratar de explicar toda la sintaxis. Es bastante fácil. Es una descripción abstracta en el sentido de que dice qué es lo que hace este valor, pasa este valor, pero no dice cómo lo hace. En realidad podemos tener una descripción concreta en donde me va a contar un poco más en detalle qué pasa adentro de la arquitectura. Puedo usar el mismo lenguaje para decir qué sucede en todos los ciclos del add o en cada uno de los pasitos, ¿sí? Puedo escribir el resultado final o puedo escribir cada paso con el mismo lenguaje. Cuando yo describo en un solo paso la instrucción, es una descripción abstracta. Y cuando describo cada movimiento adentro del camino de datos, si es que tengo el camino de datos, va a ser una descripción concreta. Es cómo hago esa instrucción en ese camino de datos, ¿sí? Y a partir de ahí se generará el VHDL si quisieran seguir diseñando el procesador. Se trata de diseño, razón por la cual no va a haber una solución única, nunca. Y sí tiene que haber una descripción abstracta única porque la instrucción tiene que hacer lo mismo, digamos. Normalmente la instrucción abstracta se la vamos a dar nosotros. O sea, la instrucción suma dos registros y lo guarda en un registro. Eso está... No puede haber ambigüedad en esa parte. Si no, estamos hablando de otra instrucción. Y puede haber múltiples descripciones concretas. La trayectoria de datos, o sea, el camino de datos, esto que acabamos de ver, no es parte del ISA. En el ISA solo le dicen tienen 31 registros de propósito general. No les dice, hay un bus y están conectados con 2 latches. Eso no. Eso puede cambiar de procesador en procesador. De hecho, esa máquina sigue ejecutando instrucciones de una máquina, no sé cuántas son, 25 generaciones atrás, 36 generaciones, pues si es uno de 13ª generación, dentro de lo que es i3, y eso ya tenía 10 generaciones antes, si sigue ejecutando instrucciones desde hace 25 instrucciones. O sea, el ISA, los registros y cómo operan, siguen iguales desde hace 35 años. La forma en la que lo hacen es distinta, por eso pueden hacerlo mucho más rápido, ¿sí? Entonces, el camino de datos, las conexiones internas no forman parte del ISA. Ustedes como programadores saben que hay tantos registros que los pueden usar de tal forma, pero
¿Cuánto tiempo va a demorar en ejecutarse y cómo realmente se hace adentro? No. Es más, en muchos casos ni se los dan. En el caso del córtex que nosotros vamos a ver, para acceder a cómo se ejecuta la parte de adentro, tienen que pagar una licencia. ¿Sí? No sabemos qué hay adentro. Bien. Nosotros vamos a usar, justamente porque no sabemos qué hay adentro de un córtex, vamos a usar otro procesador para este pedacito. ¿Sí? En el que sí sabemos qué hay adentro y entonces sí sabemos los formatos de las instrucciones. Los formatos de las instrucciones sí se los dan. ¿Qué hay adentro? No. En nuestro procesador, el que vamos a usar para este ejemplo, solo vamos a tener dos formatos de instrucciones. O sea, las instrucciones pueden estar de este formato o de este. Tienen un pedacito en donde está el código de operación, que es lo que determina qué hace la instrucción, si suma, resta o transfiere. En algunas instrucciones hay dos números de registro, son números de 5 bits y coinciden con los 32 registros, se acaba el número de registro, y una constante o un número de 16 bits. Y en la otra hay 3 registros y una constante un poco más chica, porque todo esto ocupa los 32 bits de la memoria. El A de R1, R2, R3, ¿qué formato usará? Y este, R1, R2, R3. El LOAD, R1, 1000. El que leía de memoria en la dirección 1000 y lo traía a R1. ¿Qué formato usará? Probablemente este. Todavía me sobra algo, pero por lo menos la constante va a ser más grande. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es el RTN que describe todo el procesador. En el RTN, los puntos y coma denotan ciclos de reloj subsiguientes. Es decir, esto se hace en un T, esto se hace en el T que sigue, y como acá está el otro punto y coma, todo esto se hace en el T que sigue. ¿Sí? Es decir que a nivel abstracto, nuestro procesador tiene 3 ciclos. Fetch, decode y execute. ¿Sí? Los dos puntos se hacen en paralelo y esto es hardware. Paralelo. No importa si está a la izquierda o a la derecha. En paralelo. Van a tener, sí. No, porque acá hay un punto y coma también. Entonces tenés 1, 2 y este que está con punto suspensivo es el tercer ciclo. ¿Sí? Porque el punto y coma de aquel separa a esto en un ciclo posterior a esto. ¿Sí? Ahora, de vuelta, esto es a nivel abstracto. En realidad esto puede llevar más ciclos, pero desde el punto de vista del programador, busca la instrucción, la identifica y hace lo que diga la instrucción. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá en forma concreta o en forma formal, digamos, lo que veníamos describiendo con palabras. En el fetch, ¿qué hace? Manda el PC a memoria, es decir, usa el PC como dirección y accede a la memoria, que es un vector, con PC como dirección, y al resultado que obtiene lo asigna al registro IR, que era lo que habíamos dicho, va a memoria con el valor del PC y guarda lo que viene de memoria en el registro IR. ¿Sí? Y al mismo tiempo en PC guarda PC más 4. Al mismo tiempo quiere decir que el valor inicial de PC es el que uso para ir a memoria, el valor inicial de PC le sumo 4 y cuando llego al punto y coma, este PC toma el valor de más 4 y IR toma el valor de MPC. Juntos al mismo tiempo. Es decir que si yo pongo esto acá a la izquierda, el resultado es el mismo. Y en eso suelen meter la pata. ¿Sí? Yo podría haber escrito PC toma PC más 4, 2 puntos, IR toma M de PC y el resultado es el mismo. Porque todo lo que está a la izquierda se actualiza simultáneamente cuando termina el ciclo. ¿Sí? Si esto después tiene varios ciclos de reloj, tendremos que ser consistentes. ¿Sí? ¿Se entiende entonces que esto es el fetch?
Lo que habíamos descrito que sucedía en el fetch, nada más que ahora lo formalizamos. Acá no nos vamos a meter, porque eso es la máquina de estado finito, reconociendo el opcode y determinando cuál de estas es la que tiene que hacer. Entonces, esa es la parte en la que no nos vamos a meter. Lo vamos a dejar como, perdón, el decode va acá, son dos. Tenía razón Pablo. Son dos, porque el decode es instantáneo, o casi. ¿Sí? El decode no produce cambios. El decode lo que hace es determinar cuál de estas. Entonces, esto es lo que iría acá. Y esto dice que voy a estar en un add si el campo opcode de lo que vino en IR es igual a 12. O voy a estar en un load si el campo opcode es igual a 1, o voy a estar en un store si el campo opcode es igual a 3, y en ese caso lo que va a suceder es esto, o esto, o esto. Es decir, si en el IR, en el pedacito opcode, que eran los primeros bits del formato, viene un 12, se hace esto. Si viene un 1, se hace esto. Y si viene un 3, se hace esto. Estos son los códigos de operación de cada uno de estos mnemónicos. ¿Sí? ¿Y qué se hace en un load? Bueno, se toma disp, que ya vamos a ver cómo se calcula, está acá abajo. Se toma este número, se lo usa como dirección de memoria y al resultado se lo guarda en el registro indicado por el fragmento RA de la instrucción. ¿Sí? En el caso del opcode 3, que es el store, es justo al revés. El valor del registro se manda a memoria a la misma dirección. Y en el caso del opcode 12, que es una suma, se utilizan los fragmentos C y B como fuente. Se accede a este otro vector, que es el banco de registros, y se guarda en RDR. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué es disp? Disp también depende, ¿sí? Como en este caso, tengo dos opciones. Cuando RB, o sea, el fragmento que viene de la instrucción, el fragmento RB es igual a 0, es la constante. Y cuando es distinto de 0, es R de RB más la constante. El resultado de esto es que en el registro 0 es como si siempre tuviera el valor numérico 0, sin importar que haya escrito. Porque cuando quiero usar el registro 0, no sumo nada. Y cuando quiero usar un registro distinto del de 0, sí lo sumo. Entonces, en ese banco de registros, nuestro registro 0 va a tener el valor numérico 0 siempre. ¿Sí? Y la dirección de memoria la voy a calcular sumando un registro más la constante. ¿Sí? La constante, esto es de 32 bits y esto es de 16. ¿Cómo sumo un número de 32 y un número de 16? En principio no se puede. Debería sumar dos números iguales, por lo menos a nivel sumador o a nivel ALU. Entonces, para que la ALU pueda hacer la suma, tengo que convertir estos 16 en 32. Y aunque parezca mentira, lo puedo hacer de dos formas. La forma número 1 es agregar 16 ceros a la izquierda. Y la forma número 2, fuerte. Separo la de 32 en 2, no, porque es de 16. Quiero llegar de 16 a 32. Una es agregarle 16 ceros. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, el número que estoy trabajando, ¿lo interpreto como un número con signo o sin signo? Es así, porque si fuera negativo estaría cambiando el signo. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la otra forma? El signo por otro 16. Tomar el bit más significativo y repetirlo 16 veces a la izquierda. Y en ese caso le conservo el signo. Y eso es lo que voy a hacer, de hecho. Porque eso es una extensión de signo.
¿sí? En lugar de poner 16 ceros, conecto 16 veces el cable del bit más significativo, ¿sí? Si es 0, mantengo 0, si es 1, mantengo 1, eso mantiene el signo, y entonces ahora yo estoy entendiendo que este número es un número con signo y por eso hago eso. Al hacer una extensión en signo, fijo que el rango de esa constante es desde menos 2 a la 15 a 2 a la 15. Si le hubiera puesto ceros, el rango hubiera sido de 0 a 2 a la 16. ¿Sí? Lo que yo hice con la electrónica fijó el rango de cómo se interpreta esa constante. ¿Sí? Algo de eso deberían de haber hecho en VHDL o no. ¿Nunca tuvieron que extender signo? No, pero no manejaron números, manejaron cosas más sencillas. Bueno, pero en determinado momento esto también se traduce en un VHDL y decir, bueno, a este cable hay que ponerlo 16 veces más. Porque en un sumador no pueden quedar las patas desconectadas. Por eso que le digo que tienen que sumar dos números de la misma cantidad de bits. A algún lado tienen que estar conectadas las entradas. ¿Dudas? ¿Hasta ahora ninguna? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver cómo les va con el prerequisito y con el práctico. El práctico trata de esto, el práctico 2. Y el práctico 1, que es de refresco, trata de algunas cosas que vimos hoy, como por ejemplo overflow y acarreo, y de máquinas de estado finito, de sumadores y de todo ese tipo de cosas. Nos reencontramos el lunes a las 8.